Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos saludamos en el bloque Sí. anterior, pero nos saludamos nuevamente. Bien. Bueno, hoy traje la noticia de la semana creo que fue la noticia de la semana para toda Europa, ni hablar para España, que fue el anuncio de la ETA, esta organización terrorista del País Vasco, de el final de su trayectoria, así lo anunciaron, de su disolución, Bien. disculpen, definitiva. Ujú. Si bien este proceso ya había comenzado en 2011, inicia mucho antes con las negociaciones, ya en el 76 comenzaron las negociaciones para desmantelar esta organización, pero en 2011 anunciaron el cese de las actividades terroristas, Ujú. con lo cual Era podemos decir más que o menos. sí, salió del mapa la ETA en su funcionamiento. El año pasado anunciaron el desarme, que todavía continúa, y en esta semana lo que anunciaron fue, bueno, insisto, la disolución definitiva, que fue algo que decidieron todos sus miembros, bueno, finalmente lo que la ETA dijo en un comunicado que lo publicaron a través de los medios vascos Gara y Berria fue: la ETA, lo digo literal, ¿no? La ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él. Ajá. Es decir, de alguna manera reconocieron que ya no tenían el apoyo necesario para continuar funcionando, o que al menos no era ese el método claro. el lugar, por así decirlo, la organización con la que tenían que continuar peleando por los principios, bueno, básicos de la ETA, que son la independencia del País Vasco y también la anexión de Navarra, otro territorio, otra de las comunidades autónomas de España, que tiene muchísimas comunidades autónomas. Después vamos a pasar de eso ya cuando vayamos más a la historia del País Vasco. Dale. Bueno, puntualmente la ETA tiene casi 300 presos, cuenta con casi 300 miembros presos y algunos condenados que se encuentran Uy, hoy estoy trabada con las palabras. Bueno, que no se los puede encontrar. Claro, que están ahí. Que están fugados. Claro, perdidos, Así escondidos. que, bueno, parte del acuerdo, el año pasado cuando anunciaron el desarme, fue sin pedir nada a cambio, pero esta vez, bueno, por supuesto se espera que inicien negociaciones para ver qué va a ser del futuro de los presos, de los miembros de la ETA presos, y por parte de tanto del gobierno español como, bueno, de distintas organizaciones políticas y sociales, es que también se reconozca el derecho de las víctimas. Y lo que se les ha recriminado en este comunicado fue justamente que no hayan hecho un mea culpa, sino que al contrario hayan continuado excusándose por sus acciones, algo igual que me parece de lo más lógico, ¿no? Sabría, lógico en cuanto al funcionamiento de una organización terrorista. Difícilmente iba a decir, bueno, qué sé yo, nos equivocamos matando a tal cosa, claro. De hecho, bueno, un poco en el comunicado tratan de justificar sus acciones violentas por la guerra civil, por la destrucción de Guernica, bueno, de hablar con todo lo que fue la persecución durante el franquismo, así que fueron bastante criticados por eso. Un dato de color, A ver. que no quería dejar de traerlo porque lo leí hace poco y bueno, después conecté todo. Esta serie tan famosa, se ha puesto tan de moda, La Casa de Papel, Sí. no sé si la vieron, tiene una actriz que es el personaje de Raquel, que es la policía. La actriz es Itziar Tuño, que es vasca, es de la región vasca, y está muy a favor de la independencia vasca. Cuando se estrenó La Casa de Papel en España, se intentó boicotear la serie, hubo toda una movida para boicotear la serie por esta actriz, como boicot al movimiento independentista vasco, que, insisto, lo dije en el bloque pasado, no es lo mismo que la ETA. Es decir, no por estar a favor de la independencia, claro, es se un está a movimiento, favor de las acciones terroristas, claro, o de la una organización cosa terrorista claro. en sí. Así que bueno, ese dato de color no quería dejar de traerlo porque, digo, para mencionar un poco lo vivo que está este conflicto. Claro, claro. Tanto que en las redes sociales circula esto, que nadie vea el estreno de La Casa de Papel porque está esta actriz y demás. Obviamente que igual fue un éxito, como ya sabemos. Sí, no se puede prohibir todo. Ahora bien, a raíz de esto me puse a investigar un poco, y también lo que vimos con Cataluña el año pasado y demás, la situación de España, la cantidad de comunidades autónomas que hay en España. Y paso a
decírselas. El País Vasco, o sea, los más conocidos, País Vasco y Cataluña, porque es los que más han resonado en sus movimientos independentistas, también por su poderío económico, sin duda. Es decir, por el impacto realmente que significaría la escisión de estas regiones para España, para ¿no? toda España. Claro. Pero también están Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, que está ahí pegado al País Vasco y que se pretende la anexión con Navarra, Extremadura, Baleares, la Comunidad de Madrid, Castilla y León. Me impresionó ver la diversidad y, como bien les decía, Cataluña y el País Vasco, los más resonantes en este último tiempo. ¿Dónde queda el País Vasco? Para que nos orientemos en el mapa, lo voy a describir. Puntualmente es el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, que limita con Francia. Pero, para hacerlo así más fácil, el norte de España. Claro, agarrás España, que es el cuadradito, y es, el norte, noreste, ahí la puntita que queda ahí que pega con Francia. Porque bien. El País Vasco también abarca una parte de Francia, está mayormente ahora está dividido, en España, puntualmente parte de lo que se exige es la independencia de ambos países. Es un territorio que es un conflicto que tiene hay sus puntas en cada país. Está integrado por 3 provincias, que son Vizcaya, son complicados también los nombres vascos, Guipúzcoa y Álava, y su capital de facto, que uno pensaría, la capital es Bilbao, no, es Vitoria. Pero sí, la ciudad más poblada y también la más conocida es Bilbao, además por toda su... por el Museo Guggenheim y todo el poderío cultural de Bilbao y Donosti, ¿no? Donosti y San Sebastián por el Festival de Cine de San Sebastián. San Sebastián es Donosti, claro. Bien. Menos mal que tenemos un apoyo en la Colombia Internacional. El origen de los vascos, de los fueros vascos en realidad, el origen de toda la cuestión independentista, se remonta al reino de Navarra, de la época medieval, por un lado, y en los pactos de, como se llaman las provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que acordaron para incorporarse en la corona de Castilla. Estos son el fundamento de los llamados derechos históricos que España le reconoce a estas provincias, que además, hay que decirlo, el País Vasco tuvo su primer estatuto de autonomía en 1936. Ahora, ¿por qué? Es decir, la ETA, ahora pasamos más a hablar de la ETA, surge durante el gobierno de Franco. Ajá. Todo va de la mano, obviamente, como todo en la historia. En un contexto donde las armas y la guerrilla tenía un contexto eso por un lado, complejo, el contexto a nivel mundial también, con la influencia de Cuba, de Argelia, de distintos procesos. Sí. Pero además, porque el primer estatuto de autonomía es en 1936, pero dura muy poco porque enseguida la dictadura de Franco los acusa de ser provincias traidoras y los priva de este estatuto que, en términos prácticos, más allá de las cuestiones culturales muy fuertes de este país, que incluso tiene su propia lengua, tiene 2 lenguas oficiales, que son el castellano y el euskera, más allá de todo lo que pueda ser el peso cultural, en lo práctico le quita los derechos fiscales que tenía la región, su propia manera de organizarse económicamente, digamos, que es también el gran conflicto de Cataluña. Claro. Más allá de, sin desconocer todo lo que tenga que ver con las raíces y demás, los grandes conflictos son económicos con estas regiones que además fueron muy poderosas en el siglo XX por su industria y que ahora también, después de haber tenido complicaciones, por lo menos en el País Vasco en los años 80 y demás, ahora también se erige como la región con mejor PBI de España, o con más alto PBI debajo de Madrid, después de Madrid. Sí, y además, Guada, una de las prerrogativas que tenía o que tiene el País Vasco respecto de la coparticipación que le debe al gobierno central de Madrid es que, contrariamente a todas las demás autonomías, el País Vasco recauda
su propio dinero y no se lo cede a Madrid para que después se le devuelva la parte que le corresponde, sino que recauda su propio dinero, se queda con ese dinero y decide el propio País Vasco lo que le va a dar a Madrid en concepto de coparticipación. Es decir, al revés de todo el sistema, como aquí también existe en la Argentina, que es las provincias recaudan, las toma la nación y la nación después devuelve en coparticipación a las provincias. Bueno, el País Vasco hace exactamente lo contrario, ¿no? Es una de las prerrogativas que tuvo porque además tengamos en cuenta que durante la Guerra Civil Española, bien como decís Guadalupe, este estatuto que tenía el País Vasco queda inmediatamente abolido con la toma de Franco en el poder y además es una de las regiones más castigadas por la Guerra Civil, ¿no? Hay una persecución implacable allí de cualquiera que simpatizase con la independencia vasca y el Guernica no es otra cosa que este bombardeo que se produce por la aviación alemana y italiana, que se juntan junto con... Franco en ese momento no tenía una fuerza aérea disponible, pero sus amigos fascistas, tanto Mussolini como Hitler, prestan sus aviones para bombardear al País Vasco, lo devastan, ¿no? Es una tierra arrasada, y el Guernica de Picasso no es otra cosa que eso, ¿no? El símbolo de la masacre que se produce justamente ahí en el pueblo llamado Guernica. Sí, la famosa imagen del bombardeo que es impresionante. Y sí, como vos bien decías, bueno, Franco en su momento, decía recién, los acusa de ser provincias traidoras, les quita o anula el estatuto de autonomía, y recién en el 79, con la aprobación del estatuto de Guernica, se implementa este estatuto como preliminar del estatuto de autonomía de Euskadi, que finalmente se termina imponiendo, y que es el que permite o legaliza, digamos, este régimen fiscal del que vos hablabas, que se denomina puntualmente régimen foral, por el que pueden recaudar sus propios impuestos y después, bueno, distribuirlo. El País Vasco, para dar cuenta también del desarrollo de esta región, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población con estudios superiores de toda España, el 38,6% del país con estudios universitarios. Y como bien decía, bueno, se encuentra solo por detrás de Madrid. En los años 80 tuvo problemas, se produjo una desindustrialización y una reconversión industrial que produjo un receso importante, pero posteriormente lograron, bueno, recuperarse. Al eso decíamos, todo se conecta, y todo lo que contaba Nico recién viene al caso. Al ser una región tan perseguida, o quizás podría ser una de las explicaciones, durante el surgimiento de la ETA, sus primeros años, tuvo mucho más respaldo de lo que tuvo cuando España fue finalmente democrática. Claro. O semidemocrática, podemos decir, porque bueno, nunca se terminó de rever, ¿no?, lo que fueron los crímenes de franquismo. Bueno, formó parte del Pacto de la Moncloa, ¿no? Esta supuesta olvido, ¿no? Digamos, perdonamos, a cambio del perdón se legalizó el Partido Comunista, que también estaba prohibido en España. Digamos, el Pacto de la Moncloa tuvo un montón de agachadas, ¿no? Quien siempre resalta como ejemplo a seguir el Pacto de la Moncloa, justamente son los que tienen el culo sucio porque han cometido crímenes y no quieren que los castiguen, ¿no? Digamos, más o menos fue eso, el Pacto de la Moncloa. De todas maneras, me parece que España goza de un régimen democrático, más allá de que Rajoy hace todo lo posible para entorpecerlo. Pero, como vos bien decís, Guada, por supuesto, ETA durante la Guerra Civil Española, o la posguerra en realidad, cuando es creada ETA, tenía muchísimo apoyo porque en realidad se dedicaba a combatir a un régimen que a todas luces era un régimen genocida, ¿no?, como el de Franco. El problema es que cuando llega la Constitución, se hace la nueva Constitución y comienza a funcionar el Estado de Derecho, ETA pierde, por supuesto, un montón de apoyos, porque los asesinatos que empieza a producir no tienen nada que ver con los nuevos tiempos. Y es allí cuando, justamente,
no solamente la condena viene de fuera del País Vasco, sino de dentro del País Vasco, ¿no? Claro, sí, pierden apoyo, como decía, la ETA fue fundada, la ETA, para empezar, sus siglas significan Euskadi Ta Askatasuna, me salió, que quiere decir País Vasco y Libertad. Y fue fundada en 1958, y esto me pareció muy interesante también, tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. O sea, como recién decíamos, no es lo mismo ser nacionalista, o sea, no todos tomaron la vía violenta. La ETA se funda en el 58 y comete su primera acción violenta en julio de 1961, que, bueno, aparentemente no, están los registros, resulta ser víctima fatal, una beba, y obviamente es, es tremendo por donde se lo mire, pero en este contexto de extrema violencia en toda España, nada justifica la violencia, pero sí, como decías, eran vistos como, quienes combatían al régimen podían enfrentar, imperante. claro. Crímenes contra la dictadura, en realidad, se suponía que realizaban. Claro, que obviamente muchísimas víctimas civiles que no eran objetivos en sí, pero mucho más tenían bastante apoyo de los vascos. Posteriormente, en 1977, en el 75 muere Franco. Muere Franco en el 77. En el 77, tras el proceso democratizador, fue perdiendo apoyo público notablemente. Y además rechazado por muchos, en la ONU y por las cancillerías de muchísimos países, incluso de países que uno podría decir, es decir, países más con gobierno más progresista, para así decirlo. No, el rechazo a las acciones violentas de la ETA, la verdad es que fueron... No, porque además ETA se había convertido en una banda extorsionadora, ¿no? Digamos, para recaudar dinero amenazaban empresarios o políticos que no eran justamente de posiciones cercanas a ETA, y los emboscaban. Por ejemplo, hubo un caso tremendo que fue un concejal de un pueblo allí del País Vasco, un concejal socialista, que sale de su casa para ir a trabajar, como todos los días, va al Consejo Deliberante, y lo habían emboscado, y alguien se presenta por el frente, ¿no?, por su cara, y detrás había otro, un tiro en la nuca, y así muere asesinado a las puertas de su casa con su esposa y su hija mirando cómo el tipo se moría. Un crimen que no tenía ningún justificativo, porque el tipo jamás se había pronunciado contra ETA, jamás había tenido ningún tipo de contacto ni a favor ni en contra de ETA. Era un concejal del Partido Socialista Obrero Español, de un pueblo que no creo que tuviera más de 5.000, 6.000 habitantes. Un crimen solamente que se justificaba porque era una manera de extorsionar. Matamos a este tipo para que se den cuenta de que si no ponen el dinero vamos a seguir matando gente como moscas, ¿no? Digamos, el repudio que generó ese crimen me parece que fue uno de los puntos más importantes que tuvo la banda ETA para su ocaso, ¿no? Su tremendo ocaso, no ya solo en territorio español, sino dentro de su propio búnker, que era el País Vasco. Sí, también hay que tener en cuenta que en sus 60 años de funcionamiento la ETA tuvo muchas divisiones internas, incluso organizaciones con el mismo nombre que no necesariamente eran parte de la estructura, así que no sé, porque no estoy tampoco tan metida como para decir que se había descontrolado, pero digo, me imagino que también las acciones violentas muchas veces podían ser incluso criticadas en el mismo seno de la ETA. Seguramente. Digo, con las distintas líneas que pudo haber tenido. Por otra parte, Amnistía Internacional, por ejemplo, condenó en repetidas ocasiones las acciones terroristas de la ETA, pero también la política antiterrorista del gobierno español, que fue muy dura. Sobre todo fue muy dura la política de José María Aznar. La ETA quiso hacer un atentado contra Aznar en el 95, un intento de bomba en su auto blindado. Bueno, Aznar salió ileso, no se concretó esto, y los combatió mucho. Y en el 2002 los partidos políticos
del País Vasco, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo por su vinculación con la ETA. Y más allá de que presentaron estos 3 partidos recursos de amparo y demás, no se les permitió... sí, sobre todo Batasuna, ¿no? Que se suponía era el brazo político de ETA, ¿no? Y donde Arnaldo Otegi era el líder allí de esa organización política, supuestamente, y que ante cada atentado siempre se abstenía de condenar, y que era lo que, en este caso, Aznar le pedía explícitamente a Batasuna, y en particular a Arnaldo Otegi, que condenara los atentados, y al abstenerse a hacerlo, lo que hacía José María Aznar era represaliarse con los encarcelados etarras, y una de las maneras que tenía de represaliarlos era justamente alejarlos de la familia. Digamos, lo que se pedía continuamente desde el entorno de ETA, de los familiares, era que los presos que tenía ETA en las cárceles fueran acercados al País Vasco para que sus familiares pudieran visitarlos. Lo que hacía Aznar continuamente era alejarlos cada vez más y mandarlos a cárceles, estuvieran en la otra punta del País Vasco para que sus familiares no pudieran visitarlos. Sí, ¿no? Un régimen de incomunicación que sí. posibilitaba también el maltrato, la tortura, es decir, todo tipo de acciones tanto de la ETA como del gobierno español, digo, acciones violentas que no se pueden justificar de ninguna manera. Bueno, finalmente, o sea, a partir del 76 en realidad se inician, los distintos gobiernos españoles exploraron la vía del diálogo con la ETA, y finalmente en octubre de 2011, después de la conferencia internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco, que se desarrolló en San Sebastián, 3 días después anunciaron el cese definitivo de la actividad armada. Finalmente, el año pasado, en marzo, se anunció el desarme de manera unilateral y sin condiciones, que decía, y este desarme se produjo en abril del año pasado. Se anunció en marzo, se produjo en abril, y esta semana se dio por terminado su ciclo histórico, su desaparición y desmovilización, así lo dicen en la carta. Bueno, se anunció la disolución de todas sus estructuras para el mes de mayo. Y es interesante esto que contás, Guada, porque de alguna manera muchas veces, sobre todo los gobiernos de derecha, aunque también algunos gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, cuando estuvo en el gobierno, ETA siempre le sirvió de excusa de enemigo interno, ¿no? Para que el País Vasco no pudiera progresar en su pretensión de independencia, ¿no? Como tal, y de secesión a lo que es la corona española. Claro, bueno, por ahí para cerrar un poco quería decir eso, ¿no? O sea, la disolución de la ETA no significa que haya terminado el reclamo independentista del País Vasco. Claro. Simplemente, o sea, se disuelve esta organización terrorista, el reclamo continúa. Y después lo que vos decís, que en un gobierno democrático las organizaciones terroristas, creo que es algo anacrónico para este momento, en cuanto a que quedó demostrado que no sirve la violencia en términos de apoyo, al menos, sobre todo porque además el capital financiero internacional, por así decirlo, o los poderosos de siempre, si hay algo que les sobra son las armas y la plata, el uso de la violencia. Así que en términos igual la violencia es algo que a la larga a cualquiera le cae mal, a la larga, ¿no? Inclusive a los propios vascos, que ya seguramente deberían estar un poco cansados de esta situación que no daba para más la violencia, ¿no? No, seguramente. Después, bueno, lo que decía Nico, de que incluso deslegitima el reclamo. Yo no, el caso puntual de la ETA no podría asegurarlo, pero sí lo que es el Estado Islámico, por ejemplo, hay muchísimas pruebas, sobre todo en el tipo de armas que utilizan y demás, de estar financiados por ciertos gobiernos a los que les viene muy bien que haya organizaciones terroristas que aparentemente luchan por cierto reclamo de Medio Oriente, que finalmente lo que hacen es delegitimar. Y no olvidar, Guada, en aquella elección donde finalmente Zapatero termina imponiéndose en las elecciones generales, Aznar era el que gobernaba, Rajoy era su delfín en ese momento, y Zapatero se presentaba como el candidato del Partido Socialista Obrero Español,
sin ningún tipo de posibilidad, y 3 días antes Al Qaeda comete el atentado en Atocha, y José María Aznar llama por teléfono personalmente a los dueños de los diarios, de los principales diarios españoles, el diario El País, diario El Mundo, ABC, por poner algunos ejemplos, afirmando, sosteniendo y asegurando que es ETA quien había sido la que había hecho el atentado. Con el correr de las horas se termina sabiendo que no es ETA sino Al Qaeda quien había perpetrado esos atentados, y milagrosamente pierde cualquier tipo de apoyo. Mucha gente que no iba a ir a votar ese día va y vota por Zapatero para de algún modo repudiar las mentiras de José María Aznar, que lo convierte en el principal artífice de la derrota del Partido Popular en ese momento, porque Zapatero, digamos, entre todos terminó eligiendo a alguien que nunca tuvo ni demasiado plafón dentro del Partido Socialista, ni tampoco fue un gran presidente español. Sin embargo, bueno, le costó al Partido Popular 8 años de socialismo. Claro, le volvió como un boomerang a Totalmente. Una cosita más y cierro, porque mientras Cierra investigaba el País Vasco, digo, bueno, ¿en qué sigue Cataluña, no? Que fue tanta noticia el año pasado y que ahora... bueno, también hace muy pocos días el Parlamento de Cataluña, el sector independentista, que es mayoría, aprobó una reforma para poder ungir presidente a Puigdemont nuevamente de la comunidad autónoma, pero esto se realiza, a espaldas del Tribunal Constitucional, es decir, siguen estando ahí en un tira de afloje con España, están totalmente fuera de la ley y aprueban esta reforma electoral. Así que hay que ver qué pasa. Yo, en términos personales, creo que Cataluña no se va a ir de España, pero continúa, es decir, el conflicto continúa, porque parecía que se había frisado sí. y que Puigdemont era un cadáver político. Bueno, se ve que no, que la idea es volver a ungirlo presidente de la región. Veremos qué pasa. Bueno, muy bien. Así pasó Guadalupe Reboredo en la columna de Internacionales.